Más allá de las esferas, la luna y las estrellas, vive Jehová. Sobre su trono sublime, los serafines alabando están, y los 24 ancianos dicen: Santo, 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 a su majestad. Más allá del horizonte y de las nubes habita un rey. Más allá de las esferas, la luna y las estrellas, vive Jehová. Sobre su trono sublime, los serafines alabando están, y los 24 ancianos dicen: Santo, 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 a su majestad. Gloria a Dios. La misericordia de Dios es nueva cada mañana. Y en ella nos gozamos nosotros, amén. En ella podemos decir: Dios es bueno, Dios es misericordioso. Y en ella confiamos para todos los días poder decir: Señor, mi vida está en tus manos.
En el libro de Habacuc, en el capítulo 3, cuando usted lo tenga, diga un fuerte gloria a Dios. Y quisiera que empezáramos del versículo 2, omita el versículo 1. Dice la palabra de Dios. Si gusta estar de pie un momentito, hermano. Solamente voy a leer como 50 versículos y ahí los sentamos. Versículo 2 del capítulo 3 del libro de Habacuc. ¿Usted lo tiene? Si no, en la pantalla no lo encontraron en Habacuc. Capítulo 3, verso 2. Dice la palabra del Señor: oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Dios vendrá de Temán y el santo desde el monte de Parán. Y le tiene la palabra, creo que su Biblia dice Selah. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Y el resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de sus manos. Y ahí estaba escondido su poder. Delante de su rostro iba mortandad y a sus pies salían carbones encendidos. Se levantó y midió la tierra, miró e hizo temblar las gentes. Los montes antiguos fueron desmenuzados. Los collados antiguos se humillaron. Sus caminos son eternos. He visto las tiendas de Cusán en aflicción. Las tiendas de la tierra de Madián temblaron. ¿Te airaste, oh Jehová, contra los ríos? ¿Contra los ríos te airaste? ¿Fue tu ira contra el mar cuando montaste en tus caballos y en tus carros de victoria? Se descubrió enteramente tu arco. Los juramentos a las tribus fueron palabras seguras. Y usted va a encontrar otra vez que dice Selah. Hendiste la tierra con ríos. Te vieron y tuvieron temor los montes. Pasó la inundación de las aguas. El abismo dio su voz. A lo alto alzó sus manos. El sol y la luna se pararon en su lugar. A la luz de tus saetas anduvieron. Y al resplandor de tu fulgente lanza. Con ira hollaste la tierra. Con furor trillaste las naciones. Saliste para socorrer, ¿a quién dice? A tu pueblo. ¿Para socorrer a quién? A tu ungido. Traspasaste la cabeza de la casa del impío, descubriendo el cimiento hasta la roca. Y otra vez dice, ¿qué cosa? Selah. Horadaste con sus propios dardos las cabezas de sus guerreros, que como tempestad acometieron para dispersarme, cuyo regocijo era como para devorar al pobre encubiertamente. Caminaste en el mar con tus caballos sobre la mole de las aguas. Oí y se conmovieron mis entrañas, a la voz temblaron mis labios. Pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas. Aunque la higuera no florezca, ni las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vaca en los corrales. Verso 18, ¿lo puede leer conmigo? Con todo, yo me alegraré ¿en quién? En Jehová. Dígale, y me gozaré en el Dios ¿de quién? De mi salvación. Verso 19 dice, Jehová el Señor es ¿quién? Mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervas, y en mis alturas me hace andar. Padre, gracias. Gracias por tu misericordia, gracias por tu amor. Te ruego bendigas a tu pueblo, Señor. Bendice nuestra vida, Señor. Bendice a todos aquellos, Padre, que quizás van a ver esta grabación. Te ruego, Dios mío, que tú bendigas la vida de todos aquellos, Padre mío, a que llegue tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Puede sentarse, hermano, gloria a Dios. Cada día creo que nos estamos acostumbrando más a, como dicen todos, a esta modalidad de la máscara, ¿verdad? Y pues bueno, hermanos, creo que al cristiano no hay nada que lo pueda callar ni lo pueda parar, amén. Ni las pestes, ni las máscaras, ni nada.
Gloria a Dios por ello, porque somos cristianos en victoria. Esos cristianos en victoria que yo escuché ahorita como que no andan mucho en victoria. Pero bueno, quiero hablar acerca de unas cosas que ya ve que uno a veces se pone a estar viendo cosas en el internet. Y estaba viendo acerca de, desde el principio que empezó la pandemia, y la gente empezó a poner, algunos ponían la trompeta final, Cristo viene. ¿Alguien lo vio? Sí, lo vieron. Decía, Cristo viene, las trompetas finales. Prepárate, iglesia. Otros decían, Dios tuvo que hacer esto para que el mundo se limpiara. Ya la maldad del hombre era tanta, Dios tuvo que hacer esto. Y otros decían, el mundo se está limpiando, ¿verdad? Tanta contaminación y tuvo que salir todo esto para que el mundo se limpiara. Salía toda la atmósfera limpia y salía hasta que los animalitos salían porque había falta de gente en las calles. Y decían otros, Dios está hablando. Y salía mucha gente orando en las calles, ya casi no se ve eso, no se ha fijado que ya no se ve. Como que ya se le pasó el miedo, ¿no? Ya no salen esos posts. Entonces, pero mi punto es que toda la gente decía, Dios está hablando. Pero nunca nadie dijo, ni nunca nadie puso en un post, el mundo está escuchando a Dios. ¿No se fijó en eso? Nunca nadie dijo, nunca nadie puso, ¿verdad? Decir, bueno, Dios ha cambiado mi vida a través de que lo oí, a través de lo que está sucediendo. ¿Alguno ha escuchado algo así? Yo hasta la fecha no he escuchado nada, ¿verdad? Aquí el asunto no es cuánto Dios hable, ni todas las cosas que Dios hable para llamar nuestra atención. Es que tanto nosotros, el mundo, escucha cuando Dios habla. No sé si me doy a entender. No es cuánto Dios hable para llamar tu atención y la mía, sino es que tanto nosotros oímos y retenemos y que tanto nosotros hacemos caso cuando Dios habla. Amén. Y Dios puede seguir hablando de muchas y miles maneras, como lo ha hecho desde el principio, como dice el libro de Romanos capítulo 1. Dice que Él ha hablado a través de la naturaleza, a través de todo lo que existe. Dice a través de los mares, a través de los ríos, de toda la creación. Dios ha hablado a la gente, pero la gente no ha querido escucharlo, no ha querido entenderlo. Y se han ido en pos de otros dioses, en pos de imágenes, en pos de animales, adorando más imágenes, animales y más que a Dios. Amén. Entonces, cuando yo escucho todo aquello, leo el libro del profeta Habacuc y Habacuc está hablando con Dios en el capítulo 1, en el capítulo 2. De Habacuc, y Dios está hablando con Habacuc, el profeta, y le está dando el Señor una profecía acerca de lo que él iba a hacer. Por eso está en el capítulo 3, en el versículo de arriba, el primer versículo dice, oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. Y Dios había estado hablando con Habacuc, y Habacuc empieza, después que escucha a Dios, Habacuc hace una oración, un profeta hace una oración, viendo lo que Dios iba a hacer. Y entonces Habacuc empieza a hacer una oración media curiosa, pero que tiene mucho sentido, tanto para las generaciones de aquel tiempo como para nuestras generaciones. Y es ahí donde quiero yo hablar en esta hermosa tarde. ¿Cuál es la respuesta del pueblo cuando escucha hablar a Dios? ¿Estamos escuchando? ¿Cuánto nosotros hemos cambiado al escuchar lo que está sucediendo? Al escuchar la voz de Dios a través de todas las cosas que suceden a nuestro alrededor. Muchas personas quieren que Dios les hable y queremos que Dios nos hable, pero muchas veces se nos olvida prestar atención a todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor, no solamente en el mundo, sino en nuestros hogares, en todo momento, en todos los instantes de nuestra vida. Dios está siempre queriendo captar nuestra atención para hablar con nosotros. Pero ¿qué tanto nosotros hemos cambiado? Si yo pudiera preguntarle a cada uno de ustedes, ¿qué tanto ha cambiado su vida para mejorar en lo espiritual desde que escuchamos o desde que empezó esta pandemia? ¿Qué tanto ha mejorado nuestra vida espiritual, nuestra relación con Dios? Y a pesar de que hemos visto tantas cosas y hemos escuchado quizás muchos mensajes, hoy más que nunca la gente está metida en internet escuchando mensajes de diferentes personas, diferentes predicadores. ¿Qué tanto ha cambiado nuestra vida? Y si creemos que Dios está trayendo a juicio la tierra para ponerle un alto,
por toda la maldad que hay en el mundo. Si Dios está llamando a la tierra y le está poniéndole un estate quieto porque ya te pasaste de lanza, como dicen por ahí, porque ya te pasaste de pecado, porque ya no aguanto más, por un momento te voy a poner paz y te voy a permitir que venga este virus, ¿verdad? ¿Qué tanto la gente está cambiando? ¿Qué tanto la iglesia cómo está reaccionando la iglesia en lo espiritual a favor de la misma iglesia? A favor de la familia, a favor de lo que es la iglesia en general alrededor del mundo. ¿Qué es lo que la iglesia está haciendo? ¿Cuál es la reacción de nosotros al llamado? Si le ponemos así, ya sabemos que todas las cosas que suceden son permitidas por Dios, ¿verdad que sí? Por lo tanto, lo que está sucediendo es permitido por Dios. ¿Por qué Dios lo permite y qué es lo que Dios quiere llamar la atención a la iglesia? ¿Qué es lo que Dios quiere hablar conmigo? ¿Qué es lo que Dios quiere hablar con la iglesia? Porque esto no solamente es para el mundo, porque tanto la iglesia como el mundo está pasando a través de este efecto, de este virus. Entonces, ¿qué es lo que Dios está tratando de hablar conmigo? Ustedes dirán, no, hermano, que Dios está castigando a los pecadores. Es que Dios tiene que ponerle un alto al pecado del hombre. ¿Y la iglesia qué tan santa es, pues? Ahora, si la iglesia está pasando a través de todo esto, ¿qué es el llamado de Dios que Dios está haciéndole a la iglesia también? ¿Cuál es el llamado de Dios a nuestra vida a través de lo que estamos viviendo? Dios está hablando lo que muchos dicen. Pero ¿cuánto sirve que Dios siga hablando si la gente no escucha? ¿Qué tanto sirve que Dios siga hablando a la iglesia si la iglesia no escucha y no presta atención? Pero bueno, el tema no es regañarlo, ¿verdad? Ni nada parecido. Pero va dentro de todo aquello. Es una oración del profeta Habacuc, buscando al Dios del avivamiento. Hay una oración que Habacuc hace, una oración muy bonita. Dice, Habacuc sabía cómo Dios había contestado en otros tiempos. Habacuc sabía cómo Dios, cada vez que el pueblo de Israel se arrepentía, Dios mandaba un avivamiento a aquellos lugares. Habacuc sabía que en medio de las pruebas, en medio de las tribulaciones que pasaba el pueblo de Israel, cada vez que Dios llamaba al pueblo y Dios le decía al pueblo, arrepiéntete para que te vaya bien. Cada vez que Dios llamaba al pueblo y le decía, busca mi rostro una vez más, vuelve otra vez al templo. Y Habacuc sabía la historia del pueblo. Y por eso Habacuc empieza a hacer una oración a favor del pueblo. Y empieza a hacer una oración acerca de un avivamiento. Habacuc empieza a hacer una oración recordándose lo que Dios había hecho cuando libró al pueblo de los filisteos. Acordándose cuando Dios abrió el mar rojo, acordándose del maná, acordándose de todas las guerras, acordándose de todas las cosas en las cuales Dios había librado al pueblo. Que Dios había permitido que el pueblo entrara en angustia por un tiempo. Y cuando el pueblo reaccionaba, Dios traía un avivamiento a aquellos lugares. Y Habacuc se acuerda de aquello. El avivamiento que Habacuc empieza a pedir. Dice, Señor, dice, he oído tu palabra. En el capítulo 1 y capítulo 2, Habacuc escucha la voz de Dios. Todo lo que Dios le ha dicho que va a hacer. Entonces en el capítulo 3 empieza a hacer una oración. Ok, Señor, ya escuché lo que vas a hacer. Ahora voy a hacer una oración. Señor, empieza Habacuc, he escuchado tu palabra, dice, y me dio miedo lo que me dijiste. Temí lo que tú vas a hacer. Dice, tengo miedo. Dice, pero dice, oh Jehová, dice, aviva tu obra en medio de los tiempos. Señor, en medio de todo esto que vas a hacer, yo sé que hay algo que tú puedes hacerles. Aviva tu obra. Y empieza a orar Habacuc. Y una de las cosas que Habacuc pone en orden aquí, que me gusta bastante, que el avivamiento que Habacuc pide, no lo pide de una manera personal. No sé si se fijan en eso. Sino que Habacuc pide que Dios avive su obra alrededor del mundo. Señor, le dice, aviva tu obra. Señor, aviva tu obra. Si fuera en nuestros días diríamos, Señor, aviva la iglesia.
Y no estaríamos hablando de la iglesia solamente local, sino que estaríamos hablando de la obra de Dios en todo el mundo. Señor, aviva tu obra. Y estaríamos hablando de todo el mundo. Señor, aviva el mundo entero. Estaríamos hablando, poniéndolo en palabras nuestras. Aviva tu obra. Nos hace ver que un avivamiento no es algo personal. Nos hace ver que el avivamiento no es provocado por un hombre. Un avivamiento no es provocado por mis sacrificios. Un avivamiento no es algo provocado por el esfuerzo de un hombre ni de una mujer, sino es provocado por Dios. Un avivamiento, el cual Dios puede usar a cualquier persona que Él quiera. Un avivamiento que solamente puede ser producido por el poder de Dios aquí en la tierra. Mucha gente dice, Dios hizo un avivamiento a través de mí. No, que Dios hizo un avivamiento. Sí, pero muchas veces las personas lo que están haciendo es gloriándose de haber sido un instrumento de que Dios lo usó. Y dejan de darle la gloria a Dios y empiezan a exaltecer al hombre en vez de exaltar la gloria de Dios. El avivamiento en la obra de Dios, el único que lo puede hacer es el dueño de la obra. Y el dueño de la obra se llama Dios. El Espíritu Santo es el que trae el avivamiento a la iglesia. Señor, aviva tu obra. Muchas veces cuando las personas oran y dicen, Señor, trae un avivamiento y avívame, lo que están tratando de decir es, Señor, úsame para traer un avivamiento. Le están pidiendo algo personal. Algo personal. Es una oración personal de decir, Señor, avívame, Señor, úsame y empezamos, o aviva la iglesia, pero cuando estamos con el pensamiento que avívame a mí. El avivamiento no es provocado de esa manera. El avivamiento es provocado, hermano, cuando Dios decide hacerlo. Ahora, que el hombre tiene que hacer algo, claro que sí, porque yo soy parte de la iglesia. Y cuando yo digo, Señor, aviva tu obra, aviva tu iglesia, automáticamente me estoy incluyendo yo para que Dios avive la obra. Pero no es el sacrificio de ningún hombre ni el sacrificio de ninguna mujer. Es simplemente el momento en el cual Dios quiere hacer un avivamiento en alguna iglesia, en algún lugar. Pero aquí Habacuc hace una oración, no solamente por una iglesia, no solamente por él, sino por toda su obra. Para hacer una oración de esa magnitud se necesita negarse a uno mismo. Se necesita negarse a la exaltación de uno mismo. A manera que si Dios hace un avivamiento, el que menos tiene que salir ahí enfrente es el que lo pidió. Sino que el que tiene que ser glorificado es Dios. Aviva tu obra. Habacuc no hace una oración solamente por él. En medio de estos tiempos, la iglesia, ¿por qué está orando la iglesia? ¿Qué es lo que la iglesia está haciendo en medio de estos tiempos? ¿Qué es lo que tú y yo estamos clamando? ¿Qué es lo que tú y yo estamos pidiendo? Muchas veces es fácil criticar otras iglesias. Es fácil criticar la iglesia de a la par, la iglesia del otro estado, la iglesia de la otra nación, la iglesia del otro país. Es muy fácil decir algo, es que ellos están muertos, aquellos están así, están así, están así. Y nosotros creernos que somos la última Coca-Cola en lo espiritual. Pero qué difícil es poner en el corazón y ponerse de rodillas y decirle, Señor, aviva tu obra. Yo soy parte de la obra del Señor. Usted es parte de la obra de Dios. Por lo tanto, el padecimiento de la iglesia alrededor del mundo debería de afectarnos a nosotros también. Pero ¿qué es lo que la iglesia estamos haciendo? ¿Cuál es nuestro clamor? Señor, cuídame de la pandemia. Señor, cuídame de no contagiarme. Señor, cuida a mi familia, cuida a mis hijos. Y siempre para acá y para acá. Y no es que esté mal. Pero fuera de todo aquello que nosotros tenemos que pedir por nosotros, hay un clamor que la iglesia tiene que levantar. Y es el clamor por el avivamiento de la obra de Dios. No solamente en esta iglesia. Un avivamiento a nivel mundial donde Dios puede, hermanos, revolucionar la vida de las personas y que vuelva su corazón a Él. ¿Cuál es nuestro clamor? Sí, cuando clamamos y decimos, Señor, aviva tu obra, automáticamente me estoy metiendo yo también. Automáticamente yo soy parte de la obra de Dios. Yo soy parte del sacrificio de Cristo Jesús. Yo soy parte de lo que es el cuerpo de Cristo Jesús. ¿Cuántos son parte del cuerpo de Cristo Jesús aquí?
Si usted es parte, entonces, hermano, todos aquellos que han creído en Cristo Jesús, lavados por la sangre de Cristo y que adoran y glorifican al Señor como su Dios y Señor, hermano, son mis hermanos y son los suyos. Por lo tanto, si aquella iglesia está mal, si aquella iglesia no está avivada, si aquella iglesia usted la mira media moribunda, hermano, es mi deber y su deber orar porque Dios avive su obra. Es mi deber orar porque aquellos también son parte del cuerpo, solamente que Dios los puso en otro lado, los puso bajo otro ministerio, pero somos parte porque fuimos lavados con la misma sangre de Cristo. Somos limpiados con la misma sangre de Cristo. Y el día que vayamos al cielo, hermano, posiblemente nos va a tocar vivir cerca de alguien que esté, ¿verdad? Que sea de otra iglesia. Y allá no va a poder decir, no, porque yo no me llevaba con los de esa iglesia, Señor, ¿me puedes poner en otro lado? No, ¿verdad? Que no se podrá decir eso. La iglesia es una sola, porque hay un solo mediador, hay un solo redentor, hay un solo salvador que se llama Cristo Jesús. Y la misma sangre se derrama en la cruz del Calvario por todo el mundo. Aviva tu obra. Esto es una oración por una obra general. Se necesita corazón, se necesita pasión por su obra para poder poner a un lado lo mío y poner los propósitos de Dios primero. Se necesita pasión, se necesita amar la obra de Dios. Para yo poder poner mis prioridades y someterlas a la presencia de Dios para que Dios haga algo especial. Le quiero hacer una pregunta. ¿A cuántos de los que están aquí les gustaría ver milagros y maravillas en este lugar? Aquí en la iglesia. A nadie, es con razón. Vamos, yo sí le puedo escuchar aunque tenga la máscara. ¿A cuántos les gustaría ver milagros y maravillas en esta iglesia? Le gustaría, ¿verdad que sí? Pero ¿le gustaría verlos también en otras iglesias por casualidad? Ok, pero no está sucediendo. ¿Y qué estamos haciendo por clamar o por un avivamiento de esa magnitud? La Biblia dice que nosotros seríamos una iglesia de poder, que pondríamos manos sobre los enfermos y sanaría. La Biblia dice que por donde quiera que fuéramos, hermanos, la presencia de Dios estaría con nosotros y el poder del Espíritu Santo obraría a través de nuestra vida. ¿Qué pasó? Y es muy fácil muchas veces solamente dar la crítica y decir, ahí no se está moviendo el Espíritu Santo. Pero ¿qué clamor estamos haciendo nosotros por nuestra vida y por el avivamiento de las naciones? Dios está hablando, dice la gente. Dios está hablando, dice el mundo. Pero ¿cuántos estamos escuchando? ¿Cuántos estamos atendiendo el llamado de Dios? ¿Cuántos estamos al pendiente? ¿Qué es lo que Dios quiere hablar conmigo? Voy a ir a la iglesia para que Dios me dé palabra. Qué bueno que usted viene y que Dios está escuchando la palabra del Señor. Pero Dios también en tu casa te puede hablar. Si tú te arrodillas en casa, Dios puede hablar contigo. Dios puede darte los propósitos en casa, puede decirte qué es lo que Él quiere para ti. Les decía en unas predicaciones anteriores, ¿cuántos de nosotros estamos caminando bajo los propósitos de Dios? Ahora si lo ponemos en otras palabras, ¿cuántos de nosotros, empezando la pandemia, hemos dejado los propósitos de Dios? Y lo que estamos haciendo es sobreviviendo a través de oraciones en las cuales solamente pedimos por protección por nosotros y por nuestras familias. Nos hemos olvidado incluso de pedir por la iglesia. Nos hemos olvidado incluso quizás pedir por nuestros pastores, por nuestros líderes. Y nos hemos enfocado en nosotros. Señor, aviva tu obra, dijo Habacuc, en medio de los tiempos. Habacuc dice, yo tuve una revelación de lo que tú vas a hacer. Y por eso Habacuc empieza a hablar en medio de los tiempos, dice, hazla conocer. Abre su pensamiento, abre su corazón para que conozca lo que está viviendo. En medio de los tiempos, él dice, Dios vendrá desde Temán y el santo desde el monte de Parán. Y de su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de ¿qué? Y empieza Habacuc a levantar, a exaltar el nombre de Dios. Pero anteriormente había dicho a Habacuc, yo tengo miedo de lo que vas a hacer por lo que me ha mostrado. Pero Habacuc empieza y hace una oración y dice, Señor, aviva tu obra. Pero después empieza a alabar a Dios. Y dice, tu gloria cubrió los cielos. La tierra se llenó de tu alabanza. El resplandor fue como la luz.
Dice, vi que rayos brillantes salían de sus manos. Ahí venía el poder de Dios. Delante de su rostro iba, dice, mortandad. Sus pies salían carbones encendidos. Y usted le empieza a leer, los collados antiguos se humillaron. He visto las tiendas de Cusán en aflicción, las tiendas de la tierra. Y empieza a hablar de la profecía. Te airaste, Jehová. Y dice, contra todos los ríos, dice, se descubrió enteramente tu arco. Los juramentos a las tribus fueron palabras seguras. Y dice, hendiste la tierra con ríos. Te vieron y tuvieron temor los montes. Pasó la inundación de las aguas. El abismo dio su voz. A lo alto alzó sus manos. El sol y la luna se pararon en su lugar. A la luz de tus saetas anduvieron, y al resplandor de tu fulgente lanza. Dice después, con la ira hollaste la tierra, con furor trillaste las naciones. Pero después dice el versículo 13, dice, pero en medio de todo aquello, dice, saliste para socorrer ¿a quién? A tu pueblo. Dice, yo vi, dice, y vi cómo venías tú con toda tu furor. Vi cómo venías tú y te movías. Vi, empecé a ver cómo tú estabas juzgando. Pero en medio de todo aquello, dice, también vi cómo tú saliste a socorrer a tu pueblo. Por un lado, lo mío está, mis deseos. Por otro lado está el propósito de Dios. ¿Qué es lo que yo deseo en medio de lo que está pasando? ¿Y qué es lo que Dios desea en medio de lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que yo estoy preocupado? Dios empieza a mostrarle a Habacuc en medio de toda la aflicción del pueblo. Empieza a mostrarle la aflicción que el pueblo está pasando en medio de todo aquello. Y Habacuc empieza a exaltar, sí Señor, tú eres así, tú eres así, tú eres acá. Pero hay algo que yo sé que tú tienes, y es misericordia en medio de los tiempos. Y en medio de esos tiempos, aunque yo no la merezca, tu misericordia se va a derramar, porque tú vienes y guardas a tu pueblo. Dice, saliste en medio de todo aquello, en medio de tu furor, tú saliste. Dice, para socorrer a tu pueblo. Y después dice, para socorrer ¿a quién? A tu ungido. Dice la palabra de Dios que nosotros somos escogidos por Dios. Dígame. Fuimos escogidos por Dios. Ungidos como reyes, como sacerdotes de parte del Señor. Fuimos escogidos por Dios para sus propósitos y su obra. Por lo tanto, cuando Dios nos escogió, dijo el Señor Jesucristo, dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Alguien diga gloria a Dios. Yo he vencido al mundo. ¿Qué es lo que pasa, hermano? Que nosotros nos afligimos. Nos preocupamos tanto de muchas cosas y nos olvidamos ver el mover de Dios en medio de todas las cosas que están sucediendo. Dios está hablando. La gente no se equivoca, Dios está hablando, pero se equivoca en algo y no lo ponen. La gente no está escuchando la voz de Dios. Usted no escucha ahora, o quizás lo escuchará ya muy remoto, iglesias haciendo oraciones para que Dios haga algo. Pero la gente está pidiendo más que sobre todas las cosas, Señor, ya que se acabe la pandemia. Señor, ya que se quite este virus. Eso es lo que la iglesia se están clamando. Han dejado de clamar un avivamiento en medio de la iglesia, en medio de los tiempos. Han dejado de clamar por el mover del Espíritu Santo. Usted se imagina si la iglesia empezara con un avivamiento y todos los enfermos empezaran a ser sanados, y todo el enfermo que viniera de este virus a la iglesia empezara a ser sanado. Usted se imagina que donde quiera que vayamos usted y yo, avivados por el poder del Espíritu Santo, y Dios nos guiara a orar por un enfermo, fuera sanado. Usted se imagina la gloria a Dios que se diera en este mundo. Si la iglesia pidiéramos un avivamiento, no un avivamiento personal solamente, sino un avivamiento de la iglesia alrededor del mundo. El mundo entero habría sido evangelizado ya. El mundo entero creyera en Dios ya, porque vieran el mover del Dios Todopoderoso al cual usted y yo servimos. Aviva tu obra en medio de los tiempos. Habacuc reconoce que Dios es tremendo. Habacuc reconoce que Dios va a llevar su ira. Habacuc reconoce que Dios va a llamar a castigar aquellas tierras.
Pero en medio de todo aquello, Habacuc hace un clamor de misericordia. Y hace un clamor de misericordia en el cual dice que Dios puede salvar, puede socorrer a su pueblo. En el cual dice que el Dios puede hacer algo, pero acude a la misericordia. En otras palabras, Señor, yo sé que la tierra merece ser castigada. Yo sé que la tierra merece que le llame la atención por un momento. Pero te pido misericordia y socorre a tu pueblo. ¿Cuántos han sido socorridos por Dios hasta ahora? Vamos a cuánto Dios les ha socorrido hasta el día de hoy. Hermano, Dios no quiere solamente venir a tu ayuda, venir a tu auxilio para proveerte. Quizás no tienes trabajo, quizás no tienes, qué sé yo, para pagar la renta. Dios no solamente quiere hacer eso. Hay propósito más allá para la iglesia en medio de estos tiempos. Y Dios hasta el día de hoy, no solamente en medio de este, sino que en medio de todos los tiempos, lo que Dios siempre ha querido es que una iglesia viva en avivamiento, llena del poder del Espíritu Santo. ¿Por qué esperar un tiempo como este? Y aún así, en medio de estos tiempos, la iglesia no está clamando un avivamiento, sino que la iglesia está temerosa, sino que la iglesia está pidiendo por sí misma. Es el tiempo que la iglesia, hermano, vayamos y empecemos a mostrar el poder de Dios, siendo guiados, claro, siempre por la guía del Espíritu Santo, escuchando la voz de Dios. Decía nuestro pastor el día viernes en una reunión que tuvimos. Dice, seamos llenos, busquemos la presencia de Dios. Dice, y si Dios lo lleva a usted y le dice, vea a orar por fulano, vaya, pero esté seguro que Dios le dijo. Dice, el Espíritu Santo, así como le hablaba a Pablo y le decía a Pablo, hoy no vas a entrar aquí a predicar, te vas a ir a otro lugar. Pablo, muévete de aquí para allá. Hasta el día de hoy Dios también puede seguirte hablando. Dios también puede seguir ministrando nuestra vida y diciéndonos dónde sí, dónde no. Una iglesia en avivamiento es una iglesia guiada por la palabra del Espíritu Santo. Una iglesia en avivamiento es una iglesia la cual está en conexión con Dios para poder escuchar su voz y saber qué hacer en medio de los tiempos. Habacuc le dice, Señor, yo sé que vienes con furor, yo sé que vienes con todo esto, pero en medio de todo aquello yo te alabo. Habacuc empieza donde usted mira la palabra Selah, empieza a adorar a Dios. Y cada vez que usted mira la palabra Selah, usted mira que Habacuc empieza a adorar. Empieza a adorar. Y empieza a adorar porque él sabe que Dios es un Dios de misericordia, porque él sabe que Dios es un Dios de poder, porque él sabe que él ama a su pueblo, porque Habacuc sabe el amor de Dios para su iglesia, que aún sin merecer muchas cosas, Dios como quiera a nosotros nos bendice. Usted no es así. Seré el único yo, que aún sin merecerlo, Dios me bendice. Que aún sin merecerlo, Dios me perdonó mis pecados. Yo no sé si usted merecía tanto que Dios le perdonara sus pecados, pero nadie de nosotros merecíamos el perdón de Dios. Merecíamos el juicio de Dios. Pero en su misericordia, Dios nos perdonó a través de Jesucristo. No lo merecemos, pero pedimos misericordia. Ten misericordia sobre la iglesia. Aunque esté un poco desenfocada, aunque quizás esté media sin fuerzas, refréscala, avívala. Pero se necesita volver el corazón del hombre, el corazón de la iglesia hacia la iglesia. Seguimos llamando a la iglesia, pero muchas veces la iglesia ha perdido el corazón. Necesitamos que ese corazón se vuelva a enfocar. Necesitamos que el corazón deje de enfocarse tanto en lo exterior. Necesitamos que el corazón se deje de desenfocar tanto en tantas malas noticias. Necesitamos que el corazón empiece a enfocar en los propósitos de Dios para nuestra vida. La iglesia necesita volverse a enfocar, porque lo único que sigue sosteniendo a la iglesia es el poder del Espíritu Santo y la guía de Dios. Su gloria cubrió los cielos. Empieza a orar, pero empieza también a alabar. Empieza a alabar y a glorificar a Dios, porque recuerda lo que Dios ha hecho antes y sabe que Él lo puede volver a hacer. ¿Cuántos creen que Dios puede darnos un avivamiento? No, pero con esas ganas, olvídese, llega mañana. ¿Cuántos creen que Dios puede darnos un avivamiento? Pero ¿cuántos estamos dispuestos a volver nuestro corazón para que Dios
para orar, para poder ir de rodillas. Y no va a ser por tu clamor. Y no va a ser solamente de hermano. Y no vayamos a decir después es que yo me sacrifiqué para que Dios mandara un avivamiento. No, es simplemente pedir misericordia de Dios y que necesitamos la guía de su Espíritu Santo. Hoy en la mañana, hermano Natanael predicaba y decía acerca de que muchos en su momento de los antiguos no perdieron, sino que flaquearon un momento en su fe. Elías corrió y se escondió en una cueva. Pablo por un momento cuando pidió al Señor saname y el Señor dijo, hey, tranquilo, bástate de mi gracia. Y muchas otras personas en el antiguo, mi hermano, que la fe les falló por un momentito. Pero sabe que cuando la fe te falle, cuando la fe empieza a temblar un poquito, qué bueno para nuestra vida. ¿Sabe por qué? Porque cuando temblamos porque nuestra fe está fallando, nos lleva a recordar que dependemos de las manos de Dios. Cuando tu fe te empiece a fallar, no te sientas tan mal, sino vuelve a los pies de Dios, vuelve a la presencia de Dios y recuerda que tu fuente de vida es Dios mismo. Por eso la iglesia necesitamos un avivamiento. La iglesia necesita volver a escuchar la voz de Dios. Necesitamos volver y hacer como el profeta Habacuc. Señor, yo sé quién tú eres. Yo sé que eres tremendo, que eres terrible. Yo sé que tienes furor. Yo sé, Señor, que esto es todo lo que merecemos por nuestro pecado. Pero en medio de los tiempos te pido misericordia y que socorres a tu pueblo y que lo levantes con un avivamiento en medio de tus pueblos. Que levantes a tu pueblo en medio de los tiempos con un avivamiento. Podríamos cambiar nuestro estilo de oración nosotros. Podríamos empezar a cambiar nuestra manera de pensar y poner ahí, sí, Dios está hablando a la tierra y yo estoy escuchando lo que Dios quiere decir a la iglesia. Pudiéramos levantarnos nosotros y decir, sí, yo sé que Dios está hablando a través de esta pandemia, está jalándole las orejas al mundo, pero a mí, ¿qué me quiere decir Dios? ¿Qué es lo que me quiere mostrar a mí? ¿Qué es lo que quieres que yo haga? ¿Cuántos de nosotros les hemos dicho al Señor, Señor, qué es lo que quieres que yo haga en medio de esta pandemia? ¿Qué es lo que quieres hacer en mi vida a través de esta pandemia? ¿Qué es lo que quieres hacer en mi vida? ¿A dónde quieres que yo vaya? ¿Quieres que yo vaya y ore? Muéstrame, Señor. ¿Qué es lo que quieres hacer conmigo? ¿Cuántos de nosotros hemos pedido la llenura del Espíritu Santo en medio de esta pandemia? ¿Cuántos de nosotros hemos pedido que Dios nos llene con su protección de su llenura del Espíritu Santo? ¿Cuántos de nosotros hemos clamado el fuego del Espíritu Santo en medio de estos tiempos? Cuando nosotros hemos pedido porque Dios avive el pueblo, porque su obra siga creciendo, porque las almas se sigan salvando, porque el fuego del Espíritu Santo siga bautizando a las personas en la iglesia. ¿Cuántos de nosotros hemos estado pidiendo todo esto? ¿En dónde hemos estado o dónde estamos? En medio de los tiempos no es para que la iglesia se siente. En medio de los tiempos, aún desde la antigüedad, habían personas pidiendo, Señor, en medio de los tiempos tú puedes hacer algo diferente. En medio de la esclavitud que tenía Egipto, Dios hizo milagros y maravillas y los sacó de allá de la tierra de Egipto. En medio de los tiempos, cuando estaba Josué enfrente del río, que no lo podían pasar porque estaba crecido, Dios hizo milagros. Parecía imposible. Dice, pasa al otro lado, a la tierra que yo te prometí. En medio de los tiempos, cuando los pueblos de Israel se encontraban, hermanos, rodeados de ejércitos, Dios decía, van a ver mi mano moverse. Cuando el rey Josafat, cantamos un canto, cuando el rey Josafat fue a pelear, todo el pueblo de Israel cantó a Jehová, ¿verdad que sí? Glorificada a Jehová porque para siempre su misericordia, lo cantamos. Hermanos, la misericordia de Jehová sigue siendo para siempre, no solamente para proveer lo que nosotros necesitamos, ni para cuidarnos del mal, sino para provocar un avivamiento que traiga la transformación a este mundo. ¿Dónde está la pasión de la iglesia? Por la misma iglesia. ¿Dónde está la pasión de la iglesia? Por las almas que se pierden cada día. Aviva tu obra en medio de los tiempos. Señor, yo sé quién eres, yo vivo lo que estás haciendo, tiemblo, Señor, porque con una peste así solamente mire cómo el mundo está temblando. Señor, yo sé que eres capaz de hacer cosas aún peores, que tú permitas cosas peores, pero ¿qué es lo que quieres de mí? Habacuc dijo, Señor, yo sé que es así, pero yo sé también que tú tienes misericordia, que puedes cuidar a tu pueblo, pero también sé que puedes provocar un avivamiento en él. Póngase sobre sus pies.
Gracias por habernos acompañado el día de hoy. Esperamos que este tiempo haya sido de bendición para usted y su familia. Si les gustaría saber más acerca de nuestro ministerio o si necesita oración, nos puede visitar en www.semilea.com o escríbanos a info@plenosemilea.com. Por último, si les gustaría conectarse con nosotros a través de nuestras redes sociales, los links van a estar en la descripción del video. Dios les bendiga y los esperamos en la próxima transmisión.